Hola y bienvenidos a nuestro podcast de El rock en español como motor del cambio. Debido a que en esta última década como sociedad hemos dejado atrás el rock en español y lo hemos sustituido por nuevos ritmos como el reggaetón y el pop, quisimos dedicar este podcast a recuperar un poco de la memoria de aquellos años dorados del rock en el país. Como sabemos, en los años 80 y 90, Colombia vivió un periodo de profundos cambios sociales y políticos. Y en medio de este contexto, el rock en español se convirtió en una herramienta de expresión del descontento popular y la lucha contra la opresión, desempeñando un papel crucial como símbolo de la transformación social del país. Entonces, se podría decir que el impacto de este estilo musical en la sociedad de los años 80 y 90 fue evidente por cómo los artistas generaban debates sobre temas importantes y a su vez buscaron desafiar las normas establecidas. Por ello, a lo largo de este podcast les contaremos un poco de lo que hemos investigado y recopilado diferentes autores en torno a la pregunta de cómo el rock en español se utilizó en Colombia como una herramienta para expresar esa insatisfacción y la lucha contra la opresión que se vivía en los años 80 y 90. Nuestra metodología de trabajo se basó en investigar diversas fuentes académicas y páginas web confiables con el objetivo de adquirir una base sólida sobre nuestro tema de interés. Algunas de las fuentes utilizadas fueron La violencia en Colombia, ensayo de interpretación histórica de Eduardo Umaña Luna. También nos referimos a una lectura de la historia del rock en Colombia desde los años 60 hasta la actualidad, parte 1 de Camilo Andrés Ortega Munevar, y la utilizamos para contextualizar sobre los comienzos del rock en el país. Luego, para mencionar algunas bandas de los 80 y 90, utilizamos el texto de Rock en Colombia, Notas sobre una historia en construcción, entre otros. Y a su vez, intentamos analizar críticamente estas fuentes con el fin de relacionarlas con nuestro tema de interés y luego construimos la estructura general del guión de este podcast en base a ellas. En primer lugar, les vamos a hablar un poco de cómo el rock surgió en Colombia alrededor de 1957, cuando Jimmy Reisbach inició su difusión a través de una cadena de radio. También sabemos que en estos momentos el rock se conoció un poco más porque Lucho Bermúdez compuso un tema que posiblemente fue el primer tema de rock and roll en la historia del país. En Bogotá, Cali y Medellín también aparecieron grupos que dieron otro sentido a la fiesta tradicional colombiana. Por ejemplo, The Speakers, Los Flippers y Daro Boys se presentaban en los nuevos lugares de fiesta que eran las discotecas. De este modo, y como Camilo Ortega Munevar menciona en su texto de la historia del rock en Colombia desde los años 60 hasta la actualidad, el rock colombiano logró ser una herramienta clave para que los jóvenes se expresaran y mostraran sus preguntas e inconformidades hacia la sociedad que los rodeaba. Varias de las letras de los grupos colombianos rockeros que se escuchaban hacia principios y mediados de los años 60 tenían un contenido crítico hacia el gobierno y su forma de actuar en el país. Inclusive, la música tenía un carácter agresivo hasta que a finales de la década de los 60, las letras románticas y psicodélicas tuvieron su aparición. En ese entonces, la música comenzó a ser un poco más romántica. También, aunque muchos músicos empezaron imitando a grupos como The Beatles o The Rolling Stones, a medida que se desarrollaban, también trabajaban con ritmos musicales del país y así los empezaron a incorporar en sus composiciones. Ahora hablando sobre el contexto social de Colombia en la época, tanto en lo político como en lo cultural, Colombia se encontraba en una época crítica, pues se encontraba en pleno conflicto armado con las guerrillas izquierdistas, las cuales aparecen en la década de los 60 y se consolidan por completo una década después. Los grupos paramilitares que aparecen desde la década de los 80, junto con la gran influencia del narcotráfico liderado por el Cartel de Medellín, siendo el pico de la violencia la década de los 90, lo que genera un ambiente tenso en el país, de forma más intensa en departamentos como el Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y Cauca. No siendo suficiente con esto, el gobierno implementó políticas de censura, las cuales limitaban la difusión de ideas que se consideraran en contra del orden público y también la libertad de expresión,
lo que afectó principalmente a la literatura, la música, el cine, entre otros. Todo esto llevó al rock a ser un medio de expresión para los jóvenes en el país, pues en sus letras se reflejaba la insatisfacción con el gobierno y sus sistemas políticos y sociales. Esto muchas veces yendo en contra de las políticas de censura del Estado. Aún así, el rock logró instaurarse como un género suficientemente importante y sonado en Colombia, consiguiendo que se generaran bandas locales que adaptaran el género a la realidad de Colombia y a sus circunstancias, todo con el fin de generar un impacto considerable para crear un cambio. Ahora que conocemos un poco más del rock en Colombia, estudiemos su legado. Heddish, en su obra Subculture de Meaning of Style, dice que el rock paulatinamente se convirtió en una forma de expresión contracultural que desafió las normas establecidas y se convirtió en un símbolo de rebeldía para los jóvenes en la época. Sin embargo, como ya vimos, esto no era lo que sucedía en los años 60 y 70 en Colombia. En cambio, sus letras eran a veces simples covers de canciones famosas de Estados Unidos. Sin embargo, cuando avanzamos hacia los años 80 y 90, el rock empezó a tomar un estilo propio, fusionando elementos del rock internacional con las raíces y la cultura local, consolidándose en los referentes del rock en español. Entre las bandas y cantantes más destacados en esta época de rock colombiano debemos mencionar a Kraken, Aterciopelados, Juanes, Dr. Crápula y los Petit Felas. Kraken fue conocida por un potente sonido, además de que cautivó a muchos jóvenes que se identificaban con sus mensajes de resistencia y lucha. Dr. Crápula, por otro lado, se destacó por un compromiso social y político, utilizando el rock como una herramienta de protesta y cambio. Estas bandas no solo dejaron una huella en la escena musical, sino que también se convirtieron en una forma de identificación para muchos jóvenes, quienes adoptaron un estilo de vivir y actuar influenciado por las estéticas de las bandas y la cultura del rock en general. Estos jóvenes encontraron en el rock un espacio de pertenencia y una forma de expresar su rebeldía, sus inquietudes sociales y políticas, y una búsqueda de libertad individual durante su juventud. Resumiendo un poco de nuestras investigaciones, el rock colombiano surgió como una herramienta de expresión para los jóvenes. En los años 60, las letras eran un poco críticas hacia el gobierno, pero luego se volvieron más románticas y experimentales. Además, en los comienzos, los músicos tendían a imitar mucho a las bandas estadounidenses, pero fueron incorporando ritmos colombianos en sus composiciones. Entonces, con el tiempo, el rock se convirtió en una manifestación nacional que los jóvenes adoptaron, y de este modo, en los años 80 y 90, el rock colombiano ya tenía desarrollado su propio estilo, fusionado con elementos internacionales y con la cultura local. Bandas como Kraken, Aterciopelados y Dr. Crápula fueron de las más destacadas de la época y trascendieron fronteras como referentes del rock en español. Estas propuestas musicales resonaron en el público y además dejaron una marca en las nuevas generaciones, ya que influyeron en subculturas y estilos de vidas. Por ello, en medio del clima de violencia política, mucho narcotráfico y conflicto armado que vivía Colombia en los años 80 y 90, el rock colombiano fue muy importante porque se convirtió en una forma de expresión para los jóvenes, quienes encontraban en una plataforma para expresar la rebeldía, las inquietudes sociales y políticas de la época. Para ir dándole punto final a nuestro podcast, queremos hacer una pequeña reflexión y hablar cómo el rock ha sido durante toda la historia en Colombia una herramienta de expresión de la satisfacción y un símbolo de lucha contra la opresión. Desde bandas tan antiguas como los Speakers, que en su canción "Si la guerra es un buen negocio, invierta a tus hijos", critican la exaltación a la guerra y cómo las personas mandaban a sus hijos a morir prácticamente. Estos mensajes se pudieron haber perdido principalmente en la década de los 70, pero resurgieron con fuerza durante los años 80 y 90, donde a través de este estilo propio y la influencia del rock en español, bandas y cantantes se convirtieron en íconos y referentes para los jóvenes, generando cambios en la forma de vestir, actuar y relacionarse.
dándoles a estas personas un espacio de pertenencia y una forma de expresar su rebeldía, sus inquietudes sociales y sobre todo una forma de buscar una libertad individual. Ahora bien, queremos despedirnos, agradecemos que hayan escuchado nuestro podcast y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta luego.